Gracias, Nacho. Buenas tardes a todos. Quiero reiterar lo que ya expresé ayer, nuestra alegría, hablo en mi nombre y en el de mi esposa, nuestra alegría por poder estar aquí con ustedes en estos días. No, la garganta no está muy bien. Bueno, nuestro tema, como ya fue dicho, la Biblia, el libro inspirado por Dios. Y quizá un versículo que no podemos dejar de leer es el de 2 Timoteo, capítulo 3. Ahí vamos a comenzar hoy. Y dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice toda la Escritura. Podría decir cada Escritura, que sin excepciones, toda y cada una de ellas es inspirada por Dios y útil recuerdo en mi época de alumno, recibimos en el instituto la visita del doctor Carballosa y él tomó un culto, no estaba de visita solamente un día, él tomó un culto y al estar explicado de pronto se encontró con un versículo donde aparecía para. Y él con su acento dijo, pues cuando tú encuentras un para. Porque eso nos indica el propósito. La palabra de Dios es útil para enseñar. Realmente la palabra es una palabra que aún los movimientos políticos utilizan mucho. Adoctrinar, dar doctrina. Fundamentar una vida, útil para enseñar, para redarguir. Podríamos quizás pensarlo de esta forma. Yo voy por la vida, la palabra de Dios se presenta en mi camino y ella de pronto me muestra, me enseña lo que soy, me redarguye, me produce convicción de pecado. También me corrige y me instruye para que yo no vuelva a caer. Y fíjense que su tarea es tan completa a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y este versículo marca la suficiencia de las Escrituras. Vivimos en esos días donde tenemos muchas opciones de estudiar. Estudiar la Biblia, estudiar en institutos bíblicos, estudiar carreras que pensamos que pueden ser, digamos, de ayuda para lo que queremos hacer. Bueno, pero no nos olvidemos, la Escritura es la que plenamente nos capacita. Hay cosas que podemos necesitar, hay cosas que podemos hacer, pero por sobre todas las cosas, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos acercarnos más a la palabra de Dios. O dicho de otra forma, que la palabra de Dios entre más en nuestra mente y corazones. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué significa esto de inspirada? Bueno, la realidad es que si el término podríamos encontrarnos quizá con que muchísimas personas van a decir, yo considero que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Sí, claro. Un sacerdote católico va a decir, sí, la Biblia es un libro inspirado. Un pastor evangélico va a decir, la Biblia es un libro inspirado. Uno va a decir, inspirado. Pero hay conceptos diferentes tras esa palabra inspirado. Entonces quizá lo que tendría que hacer yo en este momento sería mostrarles un par de definiciones de lo que es la inspiración y viendo estas definiciones quizá podemos entender un poquito mejor. Un par de definiciones de teólogos conocidos. Kuyper dijo así, la inspiración es la operación del Espíritu Santo especial, porque el Espíritu Santo tiene muchas operaciones, pero en cuanto a la Escritura es algo especial, tiene que ver con la Escritura, e irrepetible, porque ya la Escritura está completa,
mediante la cual guió la mente de los escritores de la Biblia en el momento de escribirla. Así que es una obra del Espíritu Santo sobre esos que ayer mencionábamos, alrededor de 40 hombres elegidos por Dios para escribir su palabra. La otra definición de Warfield es: la inspiración es una influencia sobrenatural ejercida por el Espíritu Santo sobre los escritores sagrados en virtud de la cual se le da confiabilidad a sus escritos. Es la palabra de Dios, es una palabra totalmente confiable. No simplemente porque Pablo era un gran teólogo, más allá de todo eso, lo que le da la confiabilidad plena es que el Espíritu Santo obró en la mente de estos hombres de Dios. Hay tres obras que hace el Espíritu Santo en relación a las Escrituras. La primera es esta que mencionamos aquí, inspiración. Tiene que ver con el hecho de aquel momento cuando el hombre de Dios era guiado por Dios. Ahora, ¿en qué forma era esa guía? A veces era la guía por circunstancias. De pronto Pablo, cuando escribe a los Corintios, le dice: me he enterado por los de Cloé que allá en la iglesia está pasando esto, aquello y aquello. Es decir, las circunstancias llevan a Pablo a decir: tengo que escribir una carta a la iglesia en Corinto. Y cuando va a escribir la carta, el Espíritu Santo, en una forma definida, obra en su mente. A veces la información llega en otra forma. Por ejemplo, el libro de los Hechos. Muchas partes, la mayoría de los viajes de Pablo, Lucas le acompañó, el escritor del libro de los Hechos. Y entonces la información no le llega por alguien que le cuenta, no, él es testigo de lo que está pasando. Y él estaba, por ejemplo, en Éfeso, y cuando se armó el gran lío con Diana, la diosa de los Efesios, y él va y registra. La información le llegó de esa forma. O a veces la información puede llegar en formas diferentes, como por ejemplo cuando el rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, escribe una proclama contando lo que le pasó cuando en su soberbia se envaneció y Dios tuvo que humillarle hasta transformarle en un animal. Y Daniel toma esa proclama que Nabucodonosor largó por todo su reino para que todos sepan lo que le pasó, y entonces ahí tiene información. Va a reducir, va a hacerla más cortita, va a eliminar algunas palabras, y en todo ese proceso el Espíritu Santo definidamente obrará sobre él. Toda la Escritura es inspirada. Esa es una obra del Espíritu Santo sobre los escritores. Hay otra cosa, otra obra del Espíritu Santo que vamos a llamar revelación. Toda la Escritura es inspirada, pero toda la Escritura no es revelada. ¿Por qué? Bueno, vamos a pensar un poco qué es revelación. Ahí tenemos un par de definiciones. Webster dice: la revelación es la exposición, el descubrimiento de lo que antes era desconocido. Antes, cuando yo empecé a enseñar bibliología, podía usar una figura que ahora no sé si se entiende. Porque yo allá por los años 80 le decía a mis alumnos: cuando uno saca fotos, saca el rollo y lo lleva ¿a qué? A revelar. Pero yo uno digo, saca rollo. ¿Qué rollo? Pero ¿qué pasaba? Ese rollo de fotografía había sido impactado con imágenes y había que hacer algo para revelar lo que estaba adentro, lo que era desconocido. Fíjense la otra definición. Strong dice: la revelación es la comunicación directa de la verdad por parte de Dios, la cual el hombre no podría obtener por su propio poder sin ayuda. No solo que es algo desconocido, la revelación implica que el hombre de Dios recibe conocimiento de algo que si no fuera por esa obra del Espíritu Santo, nunca podría haber conocido. Y creo que tenemos una definición más. Esta dice que la revelación nos descubre un mundo que nunca podríamos haber descubierto por nuestra propia investigación. Moisés podría haber investigado mucho, trabajado mucho, pero nunca podría haber escrito los primeros capítulos del Génesis si no fuera por la revelación. Dios le mostró cómo fue el proceso de la creación. El autor del libro de Job
podría escribir si es que fue testigo de lo que estaba pasando. No sabemos quién escribió el libro. Si fue Job el que escribió el libro, la tradición se lo atribuye a Moisés. Bueno, hay ciertas cosas del libro de Job que alguien que estaba mirando podría haber escrito. Pero ¿quién podría saber que un día Satanás se presentó ante la presencia de Dios y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay forma de saber eso. A no ser que el Espíritu Santo de Dios obre en la mente de los escritores seleccionados para las Sagradas Escrituras y lo revele, lo dé a conocer. El último libro que tenemos en nuestras Biblias le llamamos Apocalipsis, y la palabra es una palabra de origen griego que significa revelación. En la Biblia en inglés el título de ese libro es Revelación. Y cuando comenzamos a leer Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Comienza diciéndonos, es una revelación. Y cuando uno lee todo lo que viene allí, en los capítulos siguientes, y lo que se nos dice en cuanto a la serie de lo que va a pasar en la tribulación, y la segunda venida de Cristo, bueno, nada de eso podría ser conocido si no fuera porque Dios lo reveló. Así que el Espíritu Santo obra con la inspiración, guiando la mente de los escritores para que escriban exactamente lo que tienen que escribir. Sus escritos son plenamente confiables, no porque eran hombres que nunca se equivocaban, sino porque el Espíritu Santo estaba controlando lo que escribían. Parte de ella, de la escritura, es revelación. Nos encontramos con cosas que uno puede decir, oh, ¿cómo sabe esto? Cuando vamos a los libros proféticos, ¿cómo es que pudo escribir tal cosa? ¿Por qué Isaías puede hablar de cómo va a ser el reino del Mesías? ¿Qué sabe? Bueno, Isaías no sabía, hasta que Dios se lo reveló. ¿Ven? Revelación. Esos dos ministerios ya no se repiten. Al estar la escritura completa, no hay necesidad de iluminación, de inspiración para escribirla, y tampoco revelación. Pero hay un tercer ministerio del Espíritu Santo que tiene que ver con la Escritura actualmente, hoy. Y ese es iluminación. La iluminación es el esclarecimiento espiritual o mental. Esclarecer, arrojar luz. Y otra más. La iluminación es el avivamiento de los poderes cognoscitivos del hombre. Esa palabra cognoscitivos viene del griego gnos, que es la mente. Vamos a decir de una forma más sencilla. Es el avivamiento de los poderes mentales o las capacidades mentales del hombre para entender la verdad ya revelada. Y jóvenes, hermanos, eso es lo maravilloso que sucede cuando un hijo de Dios abre la Escritura con un corazón dispuesto y ansioso de conocer lo que Dios le quiere enseñar, lo que Dios le quiere decir. Y no importa que algunos digan, esa porción es muy difícil de entender. Cuando en oración vamos y queremos que Dios nos hable, eso es lo que Dios hace. En su palabra inspirada, que muchas veces tiene grandes revelaciones, hoy está la iluminación. Alguien en este lugar, cuando se abrieron las puertas, penetró y fue, trac, 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 y fue prendiendo las luces. Y arrojó luz y podemos ver. Si estuviéramos con todas las luces apagadas, no sabríamos quién está, un montón de inconvenientes. El Espíritu Santo hace eso, arroja luz sobre su palabra para que la comprendamos, Ahora, hay algunas teorías, quiero empezar a mostrarles algunas teorías incorrectas rápidamente, porque si no, nos vamos a, discúlpeme, voy a hacer un pequeño servicio otra vez. Incorrecta. Primero, ahí está. Teoría naturalista, o naturalista, mejor dicho. Algunos piensan que la Biblia es simplemente un gran libro. ¿La Biblia es un libro inspirado? Sí, claro. Tan inspirado como los escritos de Juana de Ibarburu, o Mario Benedetti, o Jorge Luis Borges, o el autor que les guste. O sea, la teoría naturalista no reconoce ese elemento sobrenatural que decimos que la Escritura tiene, la obra especial, la operación especial del Espíritu Santo sobre las
las mentes de los escritores. O sea, es un libro simplemente humano. No es correcto. Otra teoría es la teoría mecánica o del dictado. La teoría naturalista dice, la Biblia es un libro humano, no tiene nada de divino. La teoría mecánica también es incorrecta, porque dice, la Biblia no tiene nada de humano, es todo divino. Los hombres, Dios les dictaba y ellos copiaban. Eso también es incorrecto. Si yo ahora le dijera, bueno, le voy a pedir que saquen un papel y un avirón, una lapicera, y van a escribir lo que yo les digo. Yo dicto, todos ustedes van a escribir lo mismo, porque estoy dictando y ustedes están copiando o escribiendo. Pero cuando vamos a la escritura, si esa teoría fuera correcta, ¿cómo se justifica la diferencia de estilos? ¿Cómo se podría entender cuando el escritor humano, la parte humana, abre su corazón? Ustedes escribirían lo que yo digo y yo no me podría dar cuenta después, leyendo el escrito, quién de ustedes está contento, quién está triste, quién está preocupado, quién está angustiado, quién tiene cargas. No, pusieron lo que yo les dije. Sin embargo, en la escritura se habla del carácter poético de David. Se habla de la actitud, el corazón de un pastor, cuando Juan dice, hijitos. Juan dice hijitos. Y así podríamos ver las características. ¿Por qué? Porque si es incorrecto decir que la Biblia solamente es producto de hombres, también es incorrecto negar la parte humana. No es solamente parte divina. Seguimos. Otra es la inspiración conceptual o de los conceptos. Algunos dicen, no, si la Biblia, lo que hizo Dios, les dio conceptos y después el hombre escribió con su capacidad. Un poco que esta teoría está para justificar supuestos errores que la Biblia tiene, que la Biblia no tiene errores, lo aclaro. Pero algunos dicen, bueno, sí, hay algún que otro errorcito hay, pero la culpa no la tiene Dios, ¿eh? Dios comunicó conceptos y el hombre hizo lo que mejor pudo, y los hombres somos falibles. Esa teoría también es incorrecta, porque la misma Escritura nos muestra que es incorrecta. Vamos a ver la placa siguiente, tenemos allí unos ejemplos. Fíjense, Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras, no conceptos. Juan 6:63, el Espíritu es el que da la vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Juan 17:8, las palabras que me diste les he dado. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, mecánica, naturalista, incorrecta. Mecánica, incorrecta. Inspiración de conceptos, también es incorrecto. Vamos a seguir. Y a una que tiene muchos más matices, la inspiración parcial. Bien, la Biblia siempre ha tenido tantos enemigos, tantos que quieren desvirtuar el milagro maravilloso de que hombres falibles hayan escrito este libro que, como dice la invitación de esta conferencia, nunca pasa de moda. Pero alguno dice, sí, es parcial. Por ejemplo, ahora es muy común encontrar en nuestras Biblias las palabras del Señor Jesús en uso en rojo. Eso comenzó no hace tantos años, 50, 60 años comenzaron. Ahora, es algo práctico, ¿no es cierto? Yo lo uso, a veces quiero buscar algo que el Señor dijo, entonces voy directamente a buscar una palabra en rojo, porque sé que ahí está. Pero ¿saben que eso tiene un criterio erróneo? De pensar que las palabras del Señor son más inspiradas que las palabras de otro. Ahora, miren lo que les voy a decir. Alguien puede estar diciendo una mentira en la Biblia. Yo leo un versículo de alguien que dijo una mentira. Y ese versículo es tan inspirado como las bienaventuranzas del Señor. Pará, ¿qué estás diciendo, Willy? Estoy hablando de la Escritura. Quiero ser claro en esto. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Job. Un día Satanás le dijo a Dios, Job te es fiel, no de balde,
porque vos le diste bendición, lo cercaste, todo eso. Por eso Dios es fiel. Job te es fiel. Sacale lo que tiene y vas a ver, va a perfeccionar tu nombre. ¿Eso era verdad o era mentira? Era mentira. Pero está en la Biblia, yo lo leo. Cuando yo digo que toda la Escritura es inspirada, estoy diciendo que eso también es inspirado. ¿Pero cómo? ¿Dios inspiró a Satanás a decir esa mentira? No. El Espíritu Santo obró en la mente de aquel que escribió el libro de Job. Y entonces cuando yo leo que Satanás le dijo a Dios, Job te es fiel por todo lo que vos le das. Yo leo eso, yo estoy seguro, porque es un texto inspirado, que eso pasó. No sé si he sido claro. Lo que dijo Satanás acerca de Job era una mentira, era falso. Yo voy al Salmo que dice, dijo necio en su corazón, no hay Dios. Eso es una mentira. Pero la Escritura es inspirada. No que Dios obró en la mente del necio decir esa barbaridad, esa blasfemia. No. Pero obró en la mente del escritor del Salmo, y cuando yo leo que el necio en su corazón dijo, no hay Dios, estoy seguro, confiado de que el necio dijo, no hay Dios. ¿Ven? Es la confiabilidad de los escritos, por eso la definición de inspiración habla de que da confiabilidad a los escritos. No puedo extenderme mucho de esto, pero espero haber sido claro, si no me pueden agarrar después. A ver, vamos a ver algunas cosas. A ver, tenemos historia. Vale, ahí está. Hay otro versículo más. Algunos dicen, la Escritura que tiene enseñanza espiritual es inspirada. La otra, no tanto. La otra no. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Si el arca, después del diluvio, se posó en el monte Arará, después de 150 días, como dice Génesis 8, si fue después de 150 días, si fue después de 120 o de 180, no cambia, no es un detalle importante. ¿Entienden lo que quiere decir? Si, qué sé yo, podemos imaginar hechos históricos. Si cuando el Señor alimentó a las multitudes eran 5.000 o eran 2.500, bueno, la salvación no depende del número de gente que comió ese día, dicen algunos. Entonces dice, la inspiración tiene que ver con las porciones donde hay una enseñanza espiritual. En las porciones que habla de historia, de eventos, ahí no es necesario. Y algunos hasta hablan de grado de inspiración. No hay grados de inspiración. ¿Hay inspiración o no hay inspiración? La Escritura es inspirada. Eso sería lo mismo que esa señora que de pronto dice, estoy un poco embarazada. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Pensás que estás embarazada y si vas a hacer el análisis, te dice negativo, no estás un poquito embarazada. ¿No es cierto? La Escritura no es inspirada y menos inspirada. No es así. Ahora fíjense, la importancia de la historia. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Después de hablar de diferentes errores de Israel, dice, están descritas ahí como ejemplo para nosotros. Entonces, ¿por qué pensar que los relatos históricos simplemente son historia, sin darnos cuenta que tienen allí una profunda lección? Son para nuestro ejemplo. Y Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, enseñanzas se escribieron, ¿ven? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Los relatos históricos tienen un propósito de enseñanza. Entonces, la Biblia no es un libro de historia, pero cuando habla de historia, el texto es inspirado y totalmente confiable. Seguimos. Vamos a la ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia. Sin embargo, el mismo criterio. Cuando toca la ciencia, lo hace con confiabilidad. Observen ustedes. El libro más antiguo de la Biblia, Job,
Se cree que Job fue por lo que se encuentra en el libro, aún fue escrito antes del Génesis. En el libro más antiguo de la Biblia, el escritor dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Qué está diciendo Job? Arriba de la tierra, vacío. Abajo de la tierra, nada. Está suspendido del espacio. Y yo me acuerdo cuando fui a la escuela primaria, que me explicaban que las primeras teorías eran que la Tierra era una semiesfera o un disco sobre grandes gigantes o tortugas. Había un montón de teorías de los hombres de ciencia. Y la Biblia, en el libro más antiguo, dice que la Tierra está suspendida en el espacio. Y ahora estamos con la idea de que si la Tierra es plana, ahora después de haber descubierto que no lo era, ahora apareció esta nueva teoría. Pero fíjense lo que dice Isaías, 700 años antes del Señor. O sea que estamos hablando de 2700 y tantos años. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Así que yo voy a Isaías, voy a Job. La Biblia no es un libro de ciencia, pero la Biblia me dice que la tierra es redonda y que está suspendida en el espacio. Totalmente confiable, aun cuando habla de ciencias. Vamos un versículo más. Este es apasionante. Job 38. Podrás tú atar, al final del libro de Job, después de mucho deseo de Job, lo explico para entender que se entienda bien esto, al final, después de mucho deseo de Job, dice, cansado de sus amigos, de las cosas que le decían, yo quiero hablar con Dios, yo quiero hablar con Dios. Finalmente Dios apareció. Y Dios le empieza a hacer preguntas a Job. Y en el capítulo 38 de Job, versículo 31, Dios le dice a Job, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Acá se nombran 3 constelaciones, que también 2 de ellas son mencionadas tiempo después por Amós. Amós 5:8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana. Ahora es interesante. El libro más antiguo de la Biblia, en el libro más antiguo de la Biblia, Dios habla de constelaciones. Y cuando yo voy a la información científica, encuentro que en 1610, Galileo Galilei, con su telescopio, descubrió las Pléyades. En el mismo año, Nicolas Fabry de Peyrefitte descubrió la constelación de Orión. Y mucho tiempo después, en 1869, un astrónomo inglés de apellido Proctor descubrió la Osa Mayor. Pero Dios le dijo a Job de las constelaciones. ¿Se dan cuenta? Hay una realidad. El Salmo 147 dice que Dios llama a las estrellas por nombre. Adán le puso nombre a los animales, pero a las estrellas les puso su nombre Dios. Y esto me crea una pregunta. Un día, no sé si en el cielo me voy a acordar de preguntar esto a alguien, ¿no? ¿Será que Galileo Galilei conocía las Escrituras y un día descubrió a eso y dijo, esta debe ser las Pléyades que habló Jehová a Job? ¿Será así? ¿O será que cuando descubrió eso nuevo, Dios guió la mente de este hombre para darles el nombre que ya Dios le había puesto? No sé, no tengo respuestas. Pero lo cierto es que hablan de constelaciones que existen. No es un libro de ciencia, pero cuando habla de ciencia también es totalmente confiable. Seguimos. Genealogías. Genealogía. Nosotros vamos a leer, alguien dice, voy a leer el Evangelio de Mateo, y se encuentra ahí con 17 versículos al principio. En el principio, y tal Abraham engendró a tal, y tal engendró a tal, y tal engendró a tal, engendró a tal. Bueno, ¿cuándo termina la genealogía? 17. Bueno, vamos a empezar el versículo 18. Pero las genealogías también son inspiradas porque tienen grandes lecciones. La genealogía de Mateo 1 es una genealogía que merece nuestro estudio. Miren, ¿saben? La Biblia es como un cofre de joyas. Uno saca la tapa y encuentra joyas. Pero tiene que buscar.
para encontrar las que están más abajo. A simple vista no se ven, pero están, ¿eh? Entonces, la Biblia es como, destapo la tapa, saco la tapa y claro, veo las bellezas fácilmente comprensibles del Evangelio, las palabras del Señor, los milagros del Señor, los salmos, pero hay cosas más escondidas. Y a veces perdemos por no dedicar tiempo a la Escritura. La genealogía muestra varias cosas. Primero, Mateo escribió para los judíos, para mostrar que Jesús era el Mesías prometido, el rey de los judíos. Y su escrito no podía tener error, porque si él escribía mal la genealogía, en aquel tiempo todavía estaban los registros en el templo, porque en el año 70 recién desaparecieron. O sea, cualquiera puede decir, Mateo, te equivocaste, escribiste mal. El Espíritu Santo obró sobre él. Pero hay, fíjense algunos detalles interesantes. Como ahí puse, lecciones de la soberanía y la gracia de Dios. Siempre la gracia, la misericordia, la soberanía de Dios. Fíjense, por ejemplo, los derechos de un hombre pasaban a su hijo primogénito, ¿no es cierto? Pero cuando vamos a la genealogía de Mateo, yo veo que Isaac no fue el primer hijo de Abraham. Jacob tampoco lo fue de Isaac. Judá no fue el primogénito de Jacob. Fares no fue con su hermano mellizo el que primero nació. Y David, de hecho, era el más pequeño. ¿Se acuerdan cuando fue Samuel? Pasaron todo y nadie se acordaba de David que estaba cuidando las ovejas. La soberanía de Dios, de tomar algunos en una forma especial para incluirlos en su familia. No solo eso, mujeres. En las genealogías no es necesario poner mujeres, por esa cuestión de que iba de padre a hijo. Sin embargo, aparecen 4 llamativamente y digamos de alguna forma nos puede llamar sorpresa, 4 mujeres. Y la verdad, les voy a decir una cosa, si yo hubiese tenido que escribir Mateo, la genealogía de Mateo, esas mujeres no las hubiese puesto. Y Mateo, sin duda, por sí mismo, tampoco las hubiese puesto. Pero el Espíritu Santo de Dios obró sobre Mateo. El texto es inspirado como otras partes de la Escritura. Porque fíjense, ¿por qué no lo hubiese puesto? Bueno, fíjense, primero, Tamar. Génesis 38 tiene la historia de Tamar. Una historia bien triste. De una mujer que para conseguir, es un ejemplo quizá de aquellas personas que tienen esta forma de vida. El fin justifica los medios. Hay gente que vive así. No importa lo que haga, total es para tal fin. Y esa mujer no tuvo problema en disfrazarse, vestirse como si fuese una ramera y tener relaciones con quien era su suegro, para tener algo que ella consideraba que era su derecho, tener un hijo. Fíjense, Tamar. La segunda, Rahab. Rahab se convirtió, pero Rahab, una vez en la Escritura, es la ramera de Jericó. La tercera, Ruth. Ahora Ruth, usted dice, bueno, pero Ruth tiene una historia hermosa. Sí, perfecto. Pero Ruth era moabita. Los moabitas habían sido maldecidos, porque cuando estaban peregrinando, ellos digamos, no ayudaron cuando se pidieron permiso de pasar por su tierra. Y de hecho, Balac era rey de los moabitas y quería contratar a Balaam para que maldijera a Israel. Y la cuarta, Betsabé. ¿Quién fue Betsabé? Fue la madre del rey Salomón. Pero antes de ser la mujer de David, había sido la mujer de ese valiente soldado llamado Urías. Y cuando David quiso tomar a esa mujer, cometió adulterio, después cometió asesinato para que el marido no se enterara de lo que había pasado. Entonces uno dice, ¿por qué si no era necesario pusieron todo esto? Imagínense si yo quisiera presentarme candidato a presidente y tengo algunos antepasados que con una vida un poco turbia, no lo voy a decir. Yo soy el bisnieto de tal ladrón, soy el tataranieto de aquel traficante de drogas. No lo voy a hacer. Pero la Biblia lo hace. ¿Por qué? Para mostrarnos la gracia de Dios. La gracia de Dios. Nadie escapa a la gracia de Dios. Y Mateo ahí lo hace, mostrándonos cómo aún en la familia del rey habría lugar para todos. Habría lugar para una mujer inmoral, lugar para una mujer que te llevaba una vida equivocada, habría lugar porque no hace excepción de pueblos, y aún lugar para una mujer como Betsabé. Y es interesante, cuando vamos al registro de Betsabé, no dice, por ejemplo, David con Betsabé tuvo a Salomón. No, dice,
David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. O sea, podría haber dicho, David engendró a Salomón de Betsabé. Y por ahí algunos se olvidaba la historia. Pero es el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que Mateo por sí mismo no hubiese puesto así. Pero el Espíritu Santo le está mostrando que aún ese rey de los judíos no se avergonzaba de personas con esas conductas. ¿Y saben qué? Porque no se avergüenza de personas así, es que un día el mensaje llegó a mi vida y llegó a la tuya. Porque no importa lo que, Dios no ve lo que hemos hecho, lo que somos, sino lo que podemos ser por su gracia y su soberanía. Y después hay 3 grupos de 14, dice Mateo al final. Hay 3 de tal grado, 14, de tal grado, 14, 14. Y cuando uno va a hacer la cuenta, si ustedes nunca lo hicieron, vayan a fijarse. El primer grupo tiene 14, el segundo grupo tiene 14 y el tercer grupo tiene 13. Y eso es lo que yo con mis alumnos, acá tengo algunos exalumnos de Instituto Bíblico allá en Monte, y vamos contando 13, vamos a fijar otra vez, 13, y son 13. Y Mateo dice que son 14, 14 y 14. Es que Mateo quería mostrar que el embarazo, la concepción de María, no era por obra de hombre. Y entonces llega un día en la lista, llega a José, y ese José es el 12. Y dice, marido de María, de la cual nació el Cristo. Te hace un salto, porque tal engendró a tal engendró a tal engendró a José. Marido de María. Mateo sin palabras, porque ese es un documento, no puede decir por el Espíritu Santo. Pero ustedes piensan que los otros discípulos o otros creyentes, Mateo, ¿por qué pusiste 13 y decís que son 14? Porque no mencioné, pero estoy haciendo notar que el nacimiento de Jesús, que la concepción de María fue un hecho totalmente milagroso. José era el marido de María, pero no fue el padre de Jesús. Aunque tuvo importancia en el cuidado del niño en sus primeros años. Así que fíjense, toda la Escritura es inspirada. Todo esto para decirles, algunos dicen, sí, donde se habla, donde se enfatiza que dijo Dios, entonces ahí sí, eso es inspirado. Si no dice que dijo Dios, entonces hay que dudar. No, toda la Escritura es inspirada, el libro es totalmente confiable. Seguimos un poquito más, a ver, tengo que acelerar a fondo. Entonces, terminando, ¿en qué creemos? Creemos en la inspiración verbal y plenaria. ¿Qué significa verbal y plenaria? Bueno, significa que, ahí estamos. Significa que en la Biblia, en sus palabras originales, desde la primera hasta la última, es el registro exacto de la mente y voluntad de Dios, tal cual Él quiso que fuese. Verbal. ¿Sabe lo que significa? Cada palabra que escribió Mateo o Marcos o Lucas o Juan o Pablo o Isaías o Jeremías o Ezequiel o Nahum, Habacuc, cada palabra fue de esos autores humanos, fue de autoría del Espíritu Santo de Dios. Algo que mencionamos ayer, dualidad de autor, doble autor. Otra, y plenaria. El énfasis radica en que el texto entero, no solamente cuando habla Jesús, no solamente cuando es un escrito de Pablo, no, todo proviene igualmente de Dios. Plenario significa total. Historia, ciencia, genealogía, son todos temas de inspiración. Así que esto es lo que queremos. Inspiración verbal y plenaria. Y creo que, a ver, una definición más y ya con esto terminamos. Ahí está. Un gran teólogo escribió para explicar esto y con esto ya concluimos. Inspiración verbal significa que en sus documentos originales lo que estamos diciendo es que las copias no son inspiradas, las copias son copias, pero ayer mostrábamos con el ejemplo de Isaías, los rollos de Qumran, cómo las copias se hicieron con tanto celo, con tanto respeto, que son totalmente confiables. Lo más complicado no es copiar,
Copiar es relativamente sencillo. Lo más complicado es que Dios te revele y que uno pueda escribir. En sus documentos originales, el Espíritu Santo dirigió la selección de las palabras usadas. ¿Ven? El Espíritu Santo dirigió. Entonces vos decís, entonces quiere decir que el autor es el Espíritu Santo. Pero observen esto. Sin embargo, la personalidad del autor humano fue respetada al máximo. Y sus características como escritor fueron preservadas, al igual que su estilo y vocabulario empleados, pero sin intromisión de error. Terminamos acá. Una vez leí una frase que decía lo siguiente: es tan activo y pasivo como pasivo y activo. Y yo estuve varios días rompiéndome la cabeza, después entendí lo que quería decir el escritor. ¿Sabe lo que significa? Si cuando se escribieron los diversos libros de la Biblia, yo hubiese podido ver al Espíritu Santo obrando, el Espíritu Santo estuvo tan activo que yo diría que la parte humana es totalmente pasiva. Es tan activo y pasivo. Pero si yo hubiese visto a los escritores humanos escribiendo, los hubiese visto tan activos, que me parecería que el Espíritu Santo estuvo pasivo. ¿Cuál es la realidad? Es que el Espíritu Santo estuvo totalmente activo en cada palabra y a la vez que el escritor humano estuvo totalmente activo en cada palabra. Así que tenemos un producto totalmente divino, humano y a la vez divino. Y ayer le daba un poco el ejemplo del Señor Jesús, la palabra viva de Dios, que era totalmente humano y totalmente divino. Por eso, este libro debe ser digno de nuestra confianza. Comenzando con aceptar el mensaje de la salvación. Comenzando con aceptar lo que dice el libro de nosotros mismos. El libro dice que somos todos pecadores, sin excepciones. Todos. Todos pecaron. Todos hemos pecado. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y cuando uno se mira ante la santidad de Dios, cada uno debe decir, y yo soy el primero. Todos pecamos. La Biblia dice también que todos merecemos un castigo. Porque un Dios santo no puede aceptar el pecado. Pero este maravilloso libro me muestra el por qué Cristo se hizo hombre, caminó entre nosotros y fue a una cruz. El amor de Dios, la gracia de Dios llegando a mi vida, llegando a tu vida para darme perdón. Cristo murió por mí, Cristo pagó por mis pecados, pero Cristo pagó también por ti, por tus pecados. Entonces lo que tenemos que hacer es no simplemente salir de aquí pensando, qué bárbaro, qué libro, qué tan interesante es ese libro. Nunca me imaginé que fuera lo que dijeron que es. Lo importante, más importante, es hacer tuyo el mensaje del libro de Dios. Colocar tu fe en el Dios de la Biblia, no en el Dios de las religiones. Acá no vas a escuchar que hablemos de religión. No se trata de ser católico, evangélico, protestante, judío, no, o lo que fuere. Se trata de Dios, el Dios revelado en la Biblia, que te ama, me ama, nos ama a todos. Envió a su Hijo y hoy te ofrece la salvación. Hoy te ofrece que puedas colocar tu fe en el sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros, en su sangre derramada allí en la cruz. Vamos a terminar en oración y voy a pedir que inclinemos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y que podamos decirle a Dios, si es necesario, nuestro deseo de conocerle, de conocer a ese Dios de la Biblia. Yo no sé si todos los que están aquí han fe en Cristo como su Salvador, pero esta es una buena oportunidad. El Dios de la Biblia nos revela que Dios es amor, que Cristo fue enviado por amor a nosotros. Y hoy yo te invito a que coloques tu fe en Él. Yo te invito a que Dios
que le digas a Dios ahí en silencio, con tus propias palabras, algo así como, Dios, yo sé que soy un pecador, sé que merezco tu castigo por la forma que he vivido, pero también creo que lo que tu palabra dice, creo que Cristo murió por mí. Y hoy quiero recibirle como mi Salvador, hoy quiero colocar mi fe en Él. ¿Alguien así ha hecho en esta tarde esa oración? Yo querría terminar este tiempo, antes de hacer un breve intervalo, orando por alguna persona que tal vez hizo esa oración. ¿Hay alguien así? Si eso ha sucedido, por favor levanta tu mano ahí donde estás. ¿Alguien? Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no es un libro más, no es un muy buen libro, es el libro inspirado por ti. Gracias porque tu Espíritu Santo obró en la mente de hombres con fallas, con deficiencias, pero para producir el libro totalmente confiable. Y gracias por el mensaje que el libro nos da a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, tu palabra en cada corazón. En nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.